Bienvenidos a nuestro resumen de la obra maestra El extranjero de Albert Camus. En este viaje a la absurdidad, exploraremos los temas clave y los momentos más impactantes de esta novela filosófica. La novela se publicó por primera vez en 1942 y se convirtió en una de las obras más influyentes del existencialismo y del pensamiento filosófico del siglo XX. Albert Camus, autor francés y filósofo existencialista, utiliza la historia de Meursault para explorar temas como la alienación, la indiferencia, la falta de sentido y la búsqueda de significado en un mundo absurdo. El protagonista no tenía ni voluntad ni sentimientos, y creo que las primeras líneas de este libro lo describen a la perfección. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. La historia comienza presentándonos a Meursault, un hombre aparentemente indiferente y desconectado emocionalmente de su entorno. Meursault vive en Argel, donde trabaja en una oficina y lleva una vida monótona y rutinaria. Un día recibe la noticia del fallecimiento de su madre, la cual estaba internada en una residencia de ancianos. Pero al protagonista parece no afectarle. Cuando llega al lugar habla con el director del asilo, quien queda sorprendido por la pasividad del protagonista ante los hechos. Meursault tampoco desea ver el cuerpo de su madre. Al día siguiente, durante el funeral, el único que acompaña a Meursault es un antiguo amigo de su madre, quien se muestra considerablemente afectado. Después del entierro, lo que más parece preocupar a Meursault es llegar a Argel para descansar. Una vez en Argel, el protagonista se encuentra con Marie Cardona, una compañera de trabajo. La muchacha se sorprende al enterarse de la muerte de su madre y al ver que Meursault no siente tristeza. Un día, al regresar del trabajo, el protagonista se encuentra con su vecino Raymond. Este le cuenta cómo pegó a su amante y le pide a Meursault que redacte una carta para ayudarle a que ésta vuelva con él. En la siguiente cita con Meursault, Marie le pregunta si la ama y el protagonista le dice que no. Escuchan unas voces en la casa de Raymond, quien está maltratando a su amante. Cuando llega la policía se lleva a Raymond. Meursault decide defender a su vecino ante la policía, cuando éste se lo pide. Raymond invita a Meursault a pasar un fin de semana en la cabaña de un amigo. Allí se encuentran con el hermano de la amante de Raymond. Tras un altercado, Raymond queda herido. Meursault se convierte en asesino cuando mata al hombre que agredió a su amigo. El asesinato y el juicio. La segunda parte de la novela desarrolla el proceso penal y el interrogatorio del protagonista tras ser arrestado por asesinato. Tanto el juez como su abogado se admiran por la apatía y la falta de tristeza del protagonista ante la muerte de su madre. Los testigos tampoco benefician la absolución del protagonista. Entonces es considerado culpable y condenado a muerte. El protagonista desea cambiar su destino, aunque, finalmente, se resigna y termina aceptando su muerte. El evento que cambia la vida de Meursault ocurre cuando se ve envuelto en este asesinato. Sin una clara motivación, disparó al hombre de la playa. Durante el juicio, Meursault es juzgado no solo por el asesinato, sino también por su aparente falta de emociones y su actitud indiferente hacia la muerte. El extranjero, de Albert Camus, es una obra que invita a la reflexión y al análisis profundo de varios aspectos de la condición humana. A través del personaje de Meursault y su indiferencia aparente hacia la vida y las normas sociales, Camus plantea cuestiones fundamentales sobre la existencia y el sentido de la vida. Uno de los temas centrales de la novela es la alienación. Meursault se siente desconectado de la sociedad y de las emociones típicamente humanas. Su falta de apego emocional y su apatía hacia los eventos que ocurren a su alrededor lo convierten en un extranjero en su propio entorno. Esta alienación se convierte en un reflejo de la alienación que muchos individuos pueden experimentar en la vida real, sintiéndose desvinculados y ajenos a la sociedad y a sus normas. La revelación del absurdo. A medida que la historia avanza, se revela el tema central de la obra, el absurdo de la existencia humana. Meursault se enfrenta a la inevitabilidad de la muerte y la falta de sentido en la vida. Se le presenta un dilema: aceptar la absurda realidad o buscar significado y trascendencia.
la confrontación y la liberación. En la última parte de la novela, Marisol se enfrenta a su propia mortalidad y se enfrenta a la sociedad y a sus convenciones. En un emocionante clímax, Marisol se libera de las expectativas sociales y abraza su propia verdad, aceptando su destino con una actitud de resignación y serenidad. El extranjero es un libro filosófico que profundiza en la filosofía del absurdo de Albert Camus, y te lo voy a resumir brevemente. El absurdo es el sentimiento que sentimos al confrontar constantemente la necesidad de darle un sentido a nuestra vida, y paralelamente ser conscientes de que la vida no tiene ningún sentido. Una vez que hemos aceptado que la vida no tiene sentido, quedamos libres para poder disfrutar las experiencias con pasión y con muchas ganas, porque ya dejamos de creer que la vida tiene un objetivo. Es eso que siente el ser humano al ser confrontado con la falta de sentido de su existencia. Pero Camus nos dio soluciones para esta absurdidad. La primera y la más importante es la revuelta. Para Camus, lo que teníamos que hacer era ser conscientes de esta falta de sentido a la vida, pero no solo ser conscientes, sino aceptarla como tal. Aceptar que nuestra vida no tiene sentido. Y punto muy importante, él decía que no había que buscar escapes a esta sensación, como puede ser la religión o el suicidio. El extranjero de Albert Camus nos invita a reflexionar sobre la condición humana y la búsqueda de sentido en un mundo absurdo. A través de la historia de Marisol, nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y a enfrentar la realidad con honestidad y valentía.